a ver el aspecto de la santificación. Yo no sé cuántos de ustedes están, pues sé que son creyentes de tiempo. No los conozco a todos, pero hay algunos que conozco que están en el ejercicio del ministerio desde hace mucho tiempo, y por consecuencia tienen conocimientos teológicos, fundamentos teológicos, todo ello. Así es que eso me da y me ayuda, me inspira un poquito a tener confianza en dar la clase, porque siento esta clase en particular como que el escritor no se define. El escritor no se define, o quizás su intencionalidad es dejar que el estudiante pues tome su posición teológica que tenga, su posición, sí, así está bien como lo dije, su posición teológica que tenga y se mantenga en ella. Pero bueno, sí me mueve un poquito el piso al estar dando la clase, porque pues navega mucho en aguas en que la línea es muy delgada, en que cruza hacia el calvinismo y luego se cruza hacia el arminianismo, y digo yo, pues, pero ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su postura? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Pero bueno, vamos a sacar lo mejor de esto. Y hoy pues el tema a tratar es la santificación. La santificación. Y para ir introduciéndonos, vamos a definir la santificación. Primero, la voy a definir en mis propias palabras. La palabra santo no es otra cosa que apartado o separado. Eso es lo que quiere decir la palabra santo, de donde se deriva pues santificación. Dando la idea apartado o separado, da la idea de pues que la persona objeto santo o santificado es apartado para el uso exclusivo en este caso, de Dios, en este caso del Señor, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Entonces, en ese sentido, pues somos santos. No somos santos en un concepto tradicional, ¿no? De la religión tradicional, en que porque tenemos virtudes, porque hacemos milagros o cosas como ellas, sino porque hemos sido separados de este mundo, apartados de este mundo, llamados, y somos para el uso exclusivo del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo ven? Esta es mi definición personal de y en la definición de santo, en el texto que tenemos, en el libro de texto, es que pues antes estábamos contaminados con las cosas externas de este mundo. Y la lectura nos lleva a Levítico capítulo 11, versos 44 al 45, que dice: porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo.
No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos, porque yo soy santo. Estamos hablando de cómo somos contaminados desde el exterior. Ahora también cómo somos contaminados no solo desde el exterior, sino también desde nuestro interior. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16 dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían, estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. El apóstol Pablo está citando el texto del Antiguo Testamento del cual dimos lectura previamente, de Levíticos capítulo 11. Y bueno, ahí están una serie de lecturas bíblicas como Segunda de Corintios 6, 17 al 18, Colosenses capítulo 2, verso 21 al 23, ahí lo tienen ustedes en su texto, que hablan del aspecto de ser santos, de caminar hacia la santificación. En cuanto a la santificación, hay dos procesos, o podríamos para hacer para organizar un poquito la enseñanza o la doctrina de la santificación. En la santificación hay dos aspectos. Uno es el aspecto instantáneo y otro es el aspecto progresivo. En el aspecto instantáneo es aquel al que nos referimos cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo para Dios, antes vivíamos en el pecado, éramos esclavos del pecado. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con su Hijo, juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar pues en los lugares celestiales junto con él. Entonces, en pocas palabras, en la acción del Espíritu Santo, al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por la obra y la acción del Espíritu Santo, nacimos de nuevo. Dios formó en nosotros una nueva criatura. Hizo en nosotros una nueva criatura creada según Dios para buenas obras, sin habernos despojado de la vieja criatura o la vieja creación o la forma que tú le quieras definir: vieja criatura, vieja creación, vieja naturaleza. Hay diferentes formas en que la Escritura se refiere a nuestra vieja naturaleza. Pero esa nueva criatura creada según Dios se resiste al pecado. Ya nosotros ya no vivimos
según la vieja criatura, según la vieja naturaleza, sino según la nueva. Y es por esa razón que antes de nacer de nuevo, no sé su experiencia, pero la mía era pues ir a un baile, ir a una fiesta y hacer farra, y otro día con mis amigos presumir qué tanto tomé, cuántos golpes recibí, cuántos di, a quién conquisté. Presumir sin sentir el más mínimo remordimiento, sin sentir la más mínima pena. ¿Por qué? Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Esa parte de mí estaba muerta, insensible. Un muerto no siente. Pero cuando viví de nuevo en Cristo Jesús, un error pequeño, una palabra que se me chispoteó, me hace sentir tan terriblemente mal. Un error, un tropiezo, sentir una vergüenza y buscar la forma de cómo arreglarlo, ¿por qué? Porque ahora estoy vivo. Ahora estoy vivo. Cristo Jesús me resucitó, soy una nueva criatura. Eso es lo que Jesús hizo en nosotros, y eso fue instantáneo. Mi vida, en mi experiencia personal, dio un giro, no de 180, sino de 360 grados, un cambio, y vine a ser otro. En un instante yo era un adicto, Dios me salvó bajo el efecto de la droga. Y cuando esta se me empezó a bajar, a quitar, yo era el hombre más feliz, cuando antes yo lo que quería era meterle más para no perder ese avión. Y fue algo instantáneo. Pero, como dijo alguien por ahí, no me recuerdo qué autor cristiano, Dios había conquistado, cuando se va a conquistar, por ejemplo, cuando llegaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que tomar primero una cabeza de isla, y ahí se establecieron, y de ahí empezaron hasta que hubo una victoria completa, total. Entonces, Dios toma una cabeza de isla en nosotros, viene y establece su reino, y en esa área implanta su reino, y de ahí todavía hay más áreas en nuestra vida, hay más áreas en nuestra vida que necesitan ser conquistadas por Dios, por el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra lo que es la santidad progresiva. Cuando Jesús vino, produjo una santidad instantánea en mí. Aborrecí las drogas, pero había cosillas por ahí que todavía me gustaban hacer. Todavía hay defectos en mí, no vamos a decir que no. Y de una forma u otra el Espíritu Santo me hacía convicto de ello, y sentir la necesidad de rendirlo al señorío de Cristo, y así Cristo fue invadiendo más y más, y sigue invadiendo más y más áreas en mi vida. Entonces, hay una santidad instantánea, esa cabeza de isla, cuando Cristo viene y nos toma, y luego la santidad progresiva a medida que nosotros nos vamos rindiendo. Comentarios.
Bueno, entonces, hermanos, dice el texto que que tenemos, que la santificación no es una, a ver, déjenme, parece que esto no significa que el pecado es instantáneamente erradicado, dice, sino que es más bien una neutralización. Yo creo que es más o menos lo mismo que estoy diciendo yo, de que inicialmente el Señor viene y toma un área de nuestras vidas y desde ahí establece su reino y de ahí empieza la conquista de todo nuestro ser, ¿no? No sé qué tan rústico, qué tan fuerte sea o débil la comparación que estoy haciendo, pero es la idea con las que les quiero hablar de lo que es la santidad inicial y luego la santidad progresiva. Pero volvamos a lo que dice el texto, que no significa que el pecado sea erradicado, sino que es una neutralización, en lo cual el pecado es meramente restringido, reprimido, sin ser progresivamente, ser progresivamente destruido. Eso es lo que a veces no entiendo aquí de lo que dice el autor. Bueno, en la letra, pero comprendo que el pecado no es destruido totalmente en nosotros, o la tendencia a, y ahorita yo les decía que son cosas que me hacen un poco de ruido, porque el autor a veces parece que anda navegando por aguas calvinistas y a veces anda navegando por aguas arminianas, porque no se define en esta situación. Pero vamos a sacarlo nosotros. El pecado va a ser una realidad en nosotros siempre, y siempre va a estar ahí. El enemigo va a venir y nos va a venir a tentar, y nos va a venir a tentar porque sabe que en usted y en mí hay lados flacos. Definitivamente, si nosotros los negamos, es una debilidad terrible en usted, en mí, si negamos que en nosotros haya lados flacos. Reconocerlos es lo mejor, y vivir vigilantes de ellos, reforzarlos y ponerlos en la mano del Señor, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Fíjese, si al Hijo de Dios nunca lo dejó en paz, la Biblia dice que Satanás, ya que terminó sus tentaciones, dejó al Señor por un tiempo. Ahora, Jesús decía, si con el palo verde hacen leña, ¿qué no irán a hacer con el seco? No. Entonces, nosotros tenemos esa realidad. Y rendirnos a la obra de Dios, porque al final la santificación no es obra de nosotros. Colaboramos nosotros en la santificación, sí, pero la santificación en sí es obra de Dios. Nuestra colaboración, ¿cuál es? Bueno, reconocer que tenemos un área que no está rendida. ¿Y luego qué hacer? Rendirla. No sé si yo les he compartido esto, pero hubo un tiempo en que tuve una lucha de meses, no sé si de 2 o 3 meses, pero una lucha que yo jamás pensé que iba a tener en mi vida, que jamás iba a ser tentado por ese lado en mi vida, con la pornografía.
Comenzó una mañana. Fui a que me repararan una máquina al ciber. El dueño de aquel ciber, amigo mío, estaba solo, no llegaba gente todavía. Ay, toma una máquina para que te entretengas, ahorita va a quedar. Tomé una máquina y luego me apareció una sugerencia ahí, pornográfica. Y yo estaba ahí temblando, estaba solo completamente. Y volteaba para ver si había alguien que iba a entrar, porque quería entrar al portal, quería entrar, quería meterme. Al último lo saqué, me levanté, le dije al rato regreso, me vine a mi casa, abrí otra computadora y ahí estaba en mi computadora también. Le hablé a Moisés, le dije a mi hijo, así está pasando, por favor, ayúdame, saca esto. Pero por algo se me quedó tan grabado cómo entrar ahí. Y siguiente cosa que hice, me puse a orar, a ayunar, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. No es asunto de orar y ayunar solamente, hay que tomar pasos prácticos, existen pasos prácticos. ¿Qué fue lo siguiente que hice? Hablé con mi esposa. Le dije, así está pasando, muy, muy claramente. Ahorita que tú dices que vas a salir, lo único que yo quiero es que te vayas y yo irme a ir a ver si está esa sugerencia todavía para entrar, para verla. Y pues imagínate, se lo dije a mi esposa, se despertó la leona y a cuidarme, ya tenía a quien rendirle cuentas. Seguía orando, seguía ayunando. Siguiente paso, se lo dije a Leví, se lo dije a Moisés, le dije en mi cuarto, mi oficina no tiene llave, ustedes entren, no tienen que tocar, ustedes nada más métanse. Candados. Yo sabía, se van a meter y son candados. Siguiente, en el momento que ustedes quieran, en el momento que ustedes desean, yo puedo ocultar cualquier cosa en la computadora, pero pueden hablarle a un técnico, esos de los que saben de todas, y me sacan todos los trapitos al sol. ¿Dónde anduve navegando en mi computadora? Tienen todo ese derecho de hacerlo. Y háganlo. Cuando ustedes quieran, háganlo. ¿Qué estaba haciendo? Ahí estaba operando un principio bíblico muy valioso que toda persona que está luchando contra un pecado y se siente débil y que no puede vencer, debe hacerlo. Llevarlo a la luz. Llevarlo a la luz. Miren, aquí los de Sonora somos gente de campo, agricultura y todo ello, y conocemos, por ejemplo, el cultivo del algodón. Si nosotros sembramos algodón en diciembre, no se logra, porque el clima frío lo mata. Si sembramos trigo en agosto, se muere, porque el clima caliente lo mata. Al pecado lo mata la luz. Entre más lo ocultamos, más fuerza le damos, más poder le damos y más control tiene sobre nosotros. Y entre más atrevidos, si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú vas a sacar a la luz aún. Te vas a olvidar que qué pena, que qué van a pensar de mí, que qué vergüenza. No, tú amas a Dios y tú quieres conservarte para Él y vas a llevarlo a la luz. Y la luz lo va a matar, la luz lo va a debilitar y vas a ver que tenemos
más. Y bueno, fin de la historia, lo vencimos. Pero el punto es este, el pecado siempre va a ser una realidad en nosotros. Siempre, siempre. De una forma u de otra, siempre el enemigo va a buscar las maneras cómo atacarnos. Va a buscar esas formas débiles, cómo atacarlos. Por eso nosotros tenemos que ganarle a velar. La Escritura nos habla mucho de velar y sobre esas cosas básicas, áreas débiles que yo tengo y ponerlas en las manos del Señor. Y una vez que las ponemos en las manos del Señor, le estamos dando la facilidad al alfarero de que trabaje en nosotros y haga la obra de la santificación. Aquí dice el escritor que nosotros a menudo hablamos del libre albedrío y nuestros deseos para continuar creciendo o continuar permaneciendo en una vida sin transformar. Ahora, si sentimos que es nuestra propia voluntad, si queremos cambiar como si fuéramos nosotros soberanos, dice, de acuerdo a la Escritura, ninguno de nosotros tenemos un libre albedrío, dice el escritor. En lo personal no estoy de acuerdo, porque sí tenemos libre albedrío. Porque la Escritura nos dice con toda claridad que tenemos que tomar decisiones y que debemos de ser responsables delante de Dios y un día tendremos que dar cuentas. Entonces, si no tenemos libre albedrío, entonces no tenemos por qué dar cuentas. Pero si tenemos que dar cuentas es porque yo tomé decisiones. Y si yo tomé decisiones es porque tengo un libre albedrío. No sé qué usted piense de ello. Pues definitivamente, o sea, porque si no tuviéramos ese libre albedrío, también pues seríamos como robots. Y creo que Dios no nos quiere que seamos robots. Él quiere realmente que nuestro corazón conozca su corazón y que le amemos y que le sirvamos y que si queremos estar con Él debemos de guardarnos en santidad. Y qué padre que usted expresa todo esto, porque cuántas veces no enfrentamos tentaciones y muchas veces caemos al pecado sin saber, o no sin saber, yo creo que a veces hasta lo hacemos en cierta mente deliberada, porque pues sí sabemos, ¿verdad? O sea, de que huye de la tentación, todo eso, ¿no? Pero a veces, como usted dice, o sea, no estamos fuertes en esa área y necesitamos ser valientes para poder pedir la ayuda. Y yo creo que ahí muchas veces cometemos el error de no pedir esa ayuda y es por eso que caemos en el pecado. Pero al final de cuentas Dios quiere que nos santifiquemos y caminar sobre esa santidad obviamente no es en nuestras fuerzas, sino es con la ayuda de Él, con los principios y las herramientas que Él ya nos ha dado en la Biblia. Y creo que si Él no lo hubiera hecho, entonces, ¿dónde está el libre albedrío, no? Porque te estoy dando estas herramientas, por algo lo está dando, ¿no? Entonces, concuerdo completamente pues con usted, o sea, la santificación no es una varita mágica de ya Dios te recibo en mi corazón y la sangre de Cristo me cubre y me salva y me limpia de todo pecado. Y obviamente sí, pero tenemos que tomar esa decisión de continuar en esa línea. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Desde que abrimos la Escritura, luego encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Delante de dos caminos te he puesto. El camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge, dice el Señor, escoge. Entonces, Dios nos ha hecho con ese libre albedrío.
Dice el escritor, él ha planeado el fin desde el principio y decretado todas las cosas. Pero su plan ha funcionado en nuestras vidas de acuerdo a nuestras decisiones. Pues no. Creo que hacemos un lado todo esto y continuamos en este tema de lo que es la santificación. Y ahorita retomando lo que decía Yuri, se tienen que tomar decisiones. No es un asunto únicamente de que la sangre de Jesús me cubre y listo, sino que es como dicen cuando anuncian un medicamento, ¿verdad? Si persisten las molestias, consulte a su médico, ¿no? Entonces, hay veces que sí, una breve oración y lo soluciona y ya pasó y pasó, pero hay veces que persiste y entonces es tiempo de acudir con los santos, es tiempo de ir a buscar a los santos porque hay santos en la iglesia, ¿verdad? No con cualquiera, no. Es tiempo de ir con esos santos que te van a escuchar, que te van a entender, que saben, que están conscientes que de sus propias debilidades y que saben tener misericordia de aquellos que enfrentan luchas, que enfrentan pruebas y sacar a la luz y decirle, yo estoy dispuesto a que me exijas cuentas y yo a rendirte cuentas de este proceso por donde estoy pasando. Y mantener esa situación en la luz, no dejar a Satanás, al rey de las tinieblas, que nos arrastre hacia las tinieblas, sino inmediatamente matarlo en la luz. Dice el Señor, se nota cierta tristeza en la forma en que lo dice, en que lo expresa el Espíritu Santo, ahí en San Juan capítulo 1, ¿verdad? De cómo la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, dice, porque sus obras eran malas, Entonces, lo llevamos a la luz. Creo que al final de todo, es cierto, la obra al final de santificación la hace a Dios, pero a nosotros nos deja la decisión, el tomar la decisión. Y una decisión fundamental, algo que tiene mucho que ver fundamentalmente con nuestras decisiones, se llama humildad. Se llama humildad. Soy un pastor de una trayectoria de 30 y tantos años y soy tentado todavía. ¿Y qué? Soy tentado todavía y sí tengo tentaciones, y tengo debilidades, pero he aprendido a luchar y sobre todo la humildad. Creo que la humildad, para reconocer, nos va a librar de mucho golpe. Vamos a ver el proceso de la santificación. En el proceso de la santificación de parte de Dios hacia nosotros, tiene mucho que ver o es una acción, como decíamos, divina de Dios, y tiene mucho que ver, están implicados directamente el Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo y la palabra. Es muy fácil decir, Señor, te lo entrego, y eso casi suena bíblicamente, pero no lo es. El creyente tiene que tomar parte en la transición y en el proceso de la transformación. Aquí ya volvió otra vez al arminianismo el escritor, porque finalmente el creyente sí toma decisiones, ¿no? Al proceso de la transformación, y todo comienza con la palabra de Dios. No podemos dejar la palabra de Dios y creer que si permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros,
sin la palabra, esto no puede ser así, es un error letal. Siempre van en conjunto el Espíritu Santo y la palabra. En el proceso de la santificación, Espíritu Santo y la palabra. Palabra y Espíritu Santo. Van juntos, van juntos. Dice San Juan capítulo 17, versículos 16 al 17, dice el Señor Jesús en su oración: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Fíjese la oración de Jesús. ¿En qué nos va a santificar Dios? Ahí está, versículo 17. En la verdad. San Juan, en la verdad. ¿Y cuál es la verdad según la oración del Señor Jesús? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra. No nos damos cuenta. No estamos a veces 100% conscientes de ello, pero cada vez que nosotros estamos compenetrados en ese libro maravilloso llamado Biblia, el Espíritu Santo está obrando para la santificación de nuestras vidas. La palabra está haciendo su trabajo. La palabra está haciendo su labor. Miren, por allá, ¿qué será? En los 80s, en 1980, yo oré a Dios y le dije que quería saber qué había en el libro negro que traían esos locos que se subían gritando en las peceras en Nogales. Yo ya oraba. Y en un viaje que hice a visitar a mi mamá aquí al Ejido, a Zaguaral, una vecina llegó con una Biblia y me dijo: tómate, la voy a regalar, porque yo no la quiero, porque nuestra catequista dijo que era de protestantes y que no debía tenerla, y me la regaló. Yo inmediatamente me di cuenta de que Dios me estaba respondiendo, dándome el libro negro que traían los locos que se subían a gritar a las peceras en Nogales. Empecé a leerlo, me la comía la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico me enfadó, me fui a los Salmos. El Eclesiastés se convirtió en mi libro favorito. De Mateo, Apocalipsis, varias veces. Leía como loco la Biblia. La palabra de Dios me fue llevando a Cristo. Paulatinamente, Dios no se desespera cuando cocina. Él siempre cocina a fuego lento. Siempre cocina a fuego lento. Así es que no se desaliente cuando usted lea la Escritura y siente como que no avanza, siente como que no aprende. El Maestro de Maestros, Espíritu Santo, enviado por Jesús, está trabajando en su corazón en lo que a la santificación se refiere. Dice San Juan capítulo 17, verso 19, por ellos, dice Jesús, yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Otra vez ahí está, que seamos santificados en la verdad, obviamente en la verdad de su palabra. ¿Estamos bien?
¿Alguien quiere hacer algún comentario? Muy bien. Ahora vayamos a Efesios. Efesios capítulo 5, versos 26 al 27. Efesios 5, versos 26 al 27. Y noten las palabras, pónganle atención. Hablando acerca de la iglesia, el apóstol Pablo dice que Cristo, a fin de santificarla, a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿de qué cosa? ¿O con qué cosa? ¿Cuántos están en la lectura? De la palabra. Sí. Entonces, Cristo santifica a la iglesia y la purifica en el lavamiento del agua con la palabra. Bueno, con como que le añade ahí, ¿no? Como si el detergente, el jabón, ese fuera la palabra con la que limpia, con la que santifica, con la que purifica a su iglesia. 27, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa, sin falta. Efesios 5, 26 al 27. Entonces, mis hermanos, ahí estamos viendo los instrumentos que Dios usa para la santificación de sus hijos y de su iglesia. Y esa es la palabra. La santificación es la obra de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y nos vamos a San Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué tremendo cuando usted está leyendo la palabra. Usted está haciendo contacto con el espíritu y con la vida misma. Y por último, llegamos a este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 16 al 18. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero que note usted que lo que hace la palabra, cuando usted todos los días está con su libro o con su dispositivo ahí metido en la palabra, en un estudio sistemático, en un plan de lectura bíblica que usted ahí escogido, pero ahí está diariamente en su lugar predilecto de su casa, la sala, el jardín, por ahí en tu jardín, sí, en tu jardín, Dora. Un día, Yuri, ojalá conozcas el jardín de Dorita allá en Tucson. Te va a fascinar, te vas a deleitar ahí. Cuando quieran, ya saben. Ya estoy amarrando navajas aquí. Aquí tienes de casa. Me caemos ahorita. Decía yo, ya en el jardín, en el comer, en el área de tu predilección, donde te gusta tener tu tiempo a solas con Dios, y ahí estás con la palabra. Quiero que veas el versículo 18
y veas la acción real espiritual que está sucediendo en ese momento. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Está siendo transformado de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor está haciendo su labor, el Señor está haciendo su trabajo en tu corazón, paulatinamente, poco a poquito, llevándote un poquito más y un poquito más cada vez a que te parezcas más en carácter a Jesucristo. Esto es lo que conocemos como la santificación. Entonces, mis hermanos, recapitulando lo que hasta aquí hemos dicho en lo que es la santificación, en la santificación hay una área en que viene Dios y la hace instantánea, pero eso solo es una cabeza de isla que es tomada por el reino de Dios en nuestras vidas. En el caso mío, la cabeza de isla que Dios tomó en mí fue el apetito por las drogas, que fue deshecho en un instante, pero había otros efectos pecaminosos y carnales en mí que no estaban rendidos y que paulatinamente a lo largo de mi vida están siendo conquistados, y a medida de que yo me rindo, otros territorios son conquistados en mi vida. Entonces, a eso se le conoce como la santidad instantánea y la santidad progresiva, ¿no? Lo otro es que lo que Dios usa para nuestra santificación es al Espíritu Santo y la palabra. Estos van juntos. No podemos hacer a un lado la palabra y decir, no, pues yo creo que nada más con el Espíritu Santo tengo, en el sentido de que a veces nos autoengañamos, porque en realidad no es así, no funciona así, ni nos pasa así tampoco, porque creemos que una simple oración, con eso lo vamos a solucionar. No, sino que siempre el Espíritu y la palabra, como hemos visto ahorita. Y por último, la parte nuestra, las decisiones. Y la importancia que tiene el que seamos humildes. Soy tentado. Y necesito ayuda, necesito a alguien que me vigile, necesito un hermano mayor que me cuide, necesito un hermano mayor que me pida cuentas y a quién rendirle cuentas. He terminado, hermanos, por mí es todo. Continuamos el próximo sábado, es un poquito cortito, con el favor del Señor. Vamos a estar viendo de la glorificación y dándole un repaso a las preguntas del examen. No hay nada muy complicado, así es que no estén estresados, gócense, tengan paz y tengan gozo. ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces ya la próxima semana es la última clase, ¿verdad, pastor? Es la última clase, sí. Ah, ok. ¿Y ese día tendremos el examen o sería hasta la hora? Ese día, pues Levi se los manda a su correo y ya ustedes me lo mandan contestado. Ah, ok. Muy bien. Sí, Muy ya, bien. pero sí, muy Y no bien. hacer trampa. Mande. Y no hacer trampa. Sí, sí. Con libros abiertos. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, nos vemos. Saludos.